alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza desmontando bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 19 de marzo de 2025, son las 9, las 8 en Canarias y esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me acompaña como siempre Sara Martínez. Muy buenas, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, un miércoles más, una semanita más, para contar todo lo que se ha vivido en las redes sociales, en los medios de comunicación, sobre muchas desinformaciones, sobre muchos bulos y, por tanto, poner un poco de contexto, ¿no?, a esta actualidad, Lorenzo, que cada semana que pasa, pues parece que siempre tiene ese aquel, ¿no? Sí, un poquito. La verdad, entre eso y, bueno, algunos bulillos que por ahí y algunos que llegarán dentro de poco, estamos entretenidos. Totalmente. Es verdad que hoy, ante todo, hombre, vamos a acordarnos del Día de San José, vamos a felicitar a todos los Josés, Josefas, Pepitas, Pepes y demás, y a todos los papás también, por eso de que es el Día del Padre, por lo menos aquí en España. Y acordarnos también que hoy pues terminan las fallas, patrimonio de la humanidad, y bueno, pues Valencia también se merecía este respiro este año, precisamente por lo ocurrido desgraciadamente con la Dana. Y bueno, pues hombre, ojalá que, como ya sabéis, que las fallas en definitiva siempre significa esto de acabar con lo viejo, ¿no? Y empezar un nuevo tiempo. Para eso mañana también comenzará la primavera. Pues ojalá que esta querida tierra valenciana pues tenga momentos de mejor alegría y también, pues yo creo que también un poquito de justicia con todo lo que ha estado ocurriendo. Que Amazonas, su presidente, no lo hemos visto, a excepción de que tampoco era una declaración institucional sobre el acuerdo que ha conseguido para aprobar próximamente los presupuestos. Pues bueno, pues no ha pasado por las fallas, ya bastante presente. Estaba ocupado con otras cosas de presidente, cosa que pasa, de la comunidad. Es así. Y bueno, la verdad que si seguimos en el ámbito nacional, ¿no?, en España, pues bueno, aparte de los dimes y diretes que nos tienen acostumbrados todos, con las repercusiones también judiciales que tenemos por ahí, algunas cosillas, yo siempre considero que al final a la justicia hay que dejarla que vaya caminando y ya veremos luego, ¿no? O sea, porque recordemos que a día de hoy todavía se van a celebrar este año pues algunos bastantes juicios todavía de la época del Partido Popular con la Gürtel y demás, con lo cual vamos siempre muy acelerados con el ámbito jurídico. Entonces, fuera parte que vaya haciendo su camino legalmente y con la independencia necesaria, pues bueno, tenemos ese acuerdo también para organizar el problema que tiene Canarias y Ceuta y Melilla con el tema de los menores no acompañados, que también ha creado todos son problemas, Lorenzo, nunca hay nada que esté bien. Jesús. Bueno, el tema de lo de la justicia hay que dejarla hacer su camino, pero igual le podríamos regalar un patinete eléctrico o algo para que se vea un poquito más deprisa, porque a veces, sí, ya te digo, hay a veces algunas sentencias que dices, coño, han pasado 7 años de esto, por muy culpable que sea, ya ni se acuerdan que lo ha hecho. Por ejemplo, no sé, quién no estoy hablando nada en concreto, pero no, alguna vez es que es así. Ya te digo que lo que he comentado, mira todo lo que, en fin, lo que supuso la Gürtel y Lezo, etcétera, y a día de hoy pues todavía estamos abriendo juicio, o sea que... Y yo entiendo que hay juicios pues que requieren más preparación, pero desde luego si se estiran tanto la mayoría no es por la preparación del juicio. No,
yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. También es verdad que una cosa es la responsabilidad judicial y otra cosa es la responsabilidad política, pero caray, vamos siempre a destiempo, ¿eh? Las cosas son así. Entre los juicios sociales de las redes sociales que se hacen cuando nada más estornudar y ya eres culpable, y los otros que tardan como entre 5 y 10 años, hay un término medio. Pues sí, la verdad que sí. Así que, y bueno, es verdad que está muy jugoso el ámbito internacional. Ya sabéis que se ha vuelto a romper el alto fuego por parte de Israel en la zona de Gaza, con lo cual, pues si habíamos tenido un poco de tranquilidad desde ayer, pues ya volvemos a una situación bastante crítica humanitariamente. Y bueno, y tenemos ese acuerdo entre Trump y Putin sobre Ucrania, que en principio, según ha hecho declaraciones el presidente ucraniano Zelensky, pues en principio ha dado el visto bueno para esos 30 días de alto el fuego. Yo no sé si al final estos altos el fuego, como ha ocurrido con Israel, luego quedarán en nada. También es verdad que es un alto el fuego sobre bases importantes a nivel energético, pero la verdad que tampoco lo han aclarado muy bien. Bueno, ya veremos. Habrá que esperar un poquito más para... Ya te digo, lo interesante de Trump, que siempre nos va a sorprender, es que ya le ha dicho a Zelensky que si quiere más garantías para ese alto el fuego de Rusia, pues bueno, que ponga su nombre a nombre de Estados Unidos sus centrales nucleares, que así tendrá la garantía de que no, claro, que hay de que no las van a bombardear. Es que estamos en un tiempo un poco de verdad, ¿no? Hablando de Trump, y hablando de Trump, hay una cadena de cafeterías para entendernos tipo Starbucks en Canadá, que le ha cambiado el nombre al café americano, porque dicen que si Trump cambia el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, pues ellos cambian el nombre del café americano por café canadiense. Sí, señor. O canadiano, así que venga, pues ya está. Una buena estrategia de marketing al menos. Ya te digo. No, lo dicho, no sé. Yo creo que cualquiera de nosotros, si aguantamos todo un informativo, la verdad que llega un momento en que, no sé, yo creo que a veces rozamos la distopía absolutamente. Es que ya hace años que los informativos que veo son los de la televisión autonómica, porque me interesa muchísimo más lo que pasa, digamos, en casa, aquí en este caso en mi comunidad autónoma, que es Baleares, que no lo que pasa todo el día en Madrid o Barcelona de rebote y internacional. Yo creo que eso es el gravísimo, y no es de ahora, es desde siempre. Es una estructura informativa que se centra muchísimo en Madrid, en lo que se dice en Madrid. Yo cuando estaba estudiando periodismo, te puedo decir, hace años ya, que, en fin, lo más importante era irse a Madrid, porque es donde, en fin, más periodismo se podía hacer, mírate. No, y a día de hoy... a lo cual tampoco nunca estuve de acuerdo, evidentemente, no he hecho nada de eso. A ver, a día de hoy, a nivel nacional, que si quieres hacer algo que tenga, digamos, cierta relevancia mínimo a nivel nacional o internacional, en España, por ejemplo, en el mundo del ocio, tienes que ir a Madrid. Sí, cierto. Y claro, la mayoría de cosas también, o sea. Eso limita mucho, porque, no sé, yo sigo considerando que a mí me interesa, yo vivo en Galicia, a mí me interesa muchísimo lo que pasa en
Galicia. Claro, porque al fin y al cabo es lo que te afecta, es lo que nos afecta realmente en el día a día. Así es, por al fin y al cierto. cabo, que Ayuso diga su tontería del día, o que incluso Pedro Sánchez diga la suya, de tontería del día, nos puede afectar más o menos, pero no es lo que nos afecta en el día a día. Lo que nos afecta en el día a día es lo que sucede pues en las carreteras que usamos habitualmente, en el transporte que usamos habitualmente, con los vecinos, con etcétera, etcétera. Así es, ¿no? Y además la repercusión que al final es mucho más directa hacia nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una pena. Yo sé que a nivel nacional no se ha tratado absolutamente, bueno, a lo mejor de refilón, pero aquí en estos momentos en Galicia hay una situación socialmente muy impactante, que es la negativa a ese proyecto, ese macroproyecto que puede afectar a una zona bestial pero de una riqueza medioambiental tremenda, como es la comarca de Luya, con esa macro, que al final va a ser una macrocelulosa de Altri. Y bueno, fueron los premios Maestro Mateo este fin de semana, y hasta en los propios premios pues hay un impacto social y una negativa muy importante, y eso al final sí que nos afecta, sí que claro. Ese tipo de situaciones sí que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Incluso de los premios, igual a lo mejor en Asturias han oído hablar de ellos, pero más allá de ahí, claro. Creo que no. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que por eso al final durante esta semana también que estuve, que acudí como todos los años son unas jornadas sobre precisamente periodismo de opinión, y está centrado en el periodismo de opinión hecho por mujeres periodistas, mujeres comunicadoras, y me gustó muchísimo este año porque lo centraron precisamente en eso, en el ámbito local, en la información local, en la opinión local, que al final lo que muchas veces decimos en este programa, Lorenzo, es la necesidad de crear pensamiento crítico, y es mucho más importante crear pensamiento crítico desde lo que te preocupa, desde lo que vives, de lo que te afecta directamente, que a otras cosas. Claro. Si creas un pensamiento crítico desde lo local, es mucho más fácil que puedas entender a lo mejor la política nacional, la política internacional, y también nuestra capacidad para creernos o no muchas cosas que por la rapidez y el clickbait que hacemos normalmente en nuestras búsquedas por redes sociales, pues nos queda muy acortado, ¿no? Entonces es importante. Claro, y aparte hay que tener en cuenta también que al fin y al cabo, por ejemplo, y va a sonar un poquito a lo mejor mal lo que voy a decir, pero bueno, lo bajaré. El tema de los menas, que reparto... Los menores no acompañados, sí. Menores no acompañados. Que precisamente es uno de los temas que más están en estado de moda entre comillas, esta semana. Hay algunos, no, es que una comunidad recibe 700, otro recibe de 20, el otro de tanto. Yo creo que lo importante no es mirar cuánto recibe cada uno, sino realmente qué capacidad de recibir tiene cada uno. Claro, uno puede recibir 700 pero tener 3 y tener 2.000 puestas vacantes, y otro puede recibir, a lo mejor tiene recibir 20 pero tiene un puesto vacante. O sea, no es lo mismo. O sea, a nivel, realmente es a nivel autonómico, a nivel, bueno, autonómico en este caso por este tema, pero a nivel local, que sabe tanto las necesidades como lo que puede ofrecer en este caso. Y si muchos políticos en vez de mirar de qué color son, o de qué partido es este o de qué partido es el otro, realmente miras en eso,
pues realmente pues el reparto sería un poquito más justo. Claro. Yo creo que además con este tema, yo creo que hay también, yo creo que los medios de comunicación no han dado un buen contexto a por qué ha vuelto a salir ahora este tema. Hay que recordar que esto viene desde el verano, que era un acuerdo dentro de las políticas de inmigración. Hay que recordar que los menores no acompañados y la protección de esos menores no acompañados es además un derecho internacional, un derecho humano internacional. Estamos hablando de menores. No es lo mismo menores acompañados que inmigración ilegal. Los menores no acompañados es muy difícil poder regresarlos a sus familias o a sus países de origen, desgraciadamente, porque si unos menores no acompañados han llegado hasta aquí es porque su situación de origen no es nada buena. Y evidentemente zonas de España como Canarias o como Ceuta no pueden estar en la situación en la que están. Este acuerdo que ahora se ha vendido porque es un acuerdo que se ha firmado con Junts, en definitiva no es que es el acuerdo firmado con Junts, sino que al final el decreto ley que se ha aprobado este martes, sabéis que como todos los decretos leyes tienen que pasar en un máximo de 15 días por el Congreso de los Diputados para su confirmación. Acordaros que en verano, como al final el Partido Popular no avaló este acuerdo, pues se tuvo que retirar. Y por eso este acuerdo con Junts para, de alguna manera, garantizar y que no pase lo que ya hemos visto durante esta legislatura ya muchas veces, que decretos leyes decaen porque al final no han ido con el acuerdo de la mayoría del Congreso. Claro, mira, ahora mismo Baleares se opone, pero se opone porque claro, Baleares está gobernando el Partido Popular. Claro. Y se opone por eso. Pero precisamente Baleares, detrás de Ceuta, Melilla y Canarias, es la siguiente. O sea, actualmente, a día de hoy, además por el mismo conseller ha dicho, hay una plaza disponible actualmente en Baleares. El resto está lleno. O sea, es la siguiente comunidad que necesitará, entre comillas, exportar. Claro. Porque no va a tener. Sí, es que yo esta semana no lo he querido traer. Lo traeremos la semana que viene si todo funciona bien. Pero dentro del apartado que nosotros ya sabes que siempre jugamos con el contexto de cosas, ¿no?, que ocurren, yo creo que es un tema muy interesante para explicarlo bien. Y veremos que no es una cuestión solamente de, como tú bien has dicho, de numerología, sino de equilibrio entre las zonas en España que ya han asumido hace ya bastante tiempo a muchos menores no acompañados, y por tanto para equilibrar un poquito ciertas zonas, y con ese algoritmo que han hecho, teniendo en cuenta pues desde los que ya están en las comunidades autónomas, en la población, si es además una zona más extensa o menos extensa, también económicamente el PIB de cada comunidad autónoma, y por tanto el equilibrio también para mejorar las ayudas económicas que vienen tanto de Europa como de la Administración Central para llevar a cabo y organizar la vida de estos menores no acompañados. Y ya para acabar, es algo que está ahí. Quiero decir, ya para acabar este bloque de actualidad de la semana, ha llovido mucho. Muchísimo. La mayoría de pantanos se han llenado muchísimo. Y no sé si traes, pero si no traes esta semana, traerás la semana que viene. Hay burillos que corren sobre eso. Sí. No sé si lo traes o no, pero... Hay uno muy interesante y lo he metido porque que conste que el programa lo estaba preparando ayer por la tarde
y me ha hecho tanta gracia porque de repente me lo he visto directamente hoy, y no es por nada, desde la cuenta de un programa muy importante de televisión, y me he quedado anonadada, decir, no me lo puedo creer. Pero bueno, veremos uno de los bulos que se ha movido muchísimo con esto de las borrascas y del agua en los pantanos y demás cosas. Por cierto, que viene Martiño también, ¿eh? O sea que está llegando, es una nueva borrasca. O sea que iba a decir que quedan horas de este invierno meteorológico, pero no creáis tampoco que va a haber mucho cambio de hoy a mañana, ¿eh? Me parece que sea mañana a las 10 de la mañana, 10 y algo. Exactamente, pero lo vamos a lo vamos a inaugurar con lluvia. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, casi mejor que los embalses pantanos estén llenos, que después pues ya hará falta el agua igualmente. O sea que... Desde luego, claro que sí. Pues vamos a la ciberdelincuencia, si te parece. Vamos allá, vamos a comenzar con nuestros contenidos. Comenzamos efectivamente con una campaña, en este caso de phishing, que se ha detectado por parte de INCIBE, donde, como no, pues han intentado suplantar a la agencia tributaria. Ya sabéis, este envío masivo de correos, en este caso correos electrónicos, a muchos usuarios, con la intención siempre de haciéndose pasar por un organismo oficial, por una entidad. Bueno, pues como os podéis imaginar, pues quedarse con nuestros datos, ¿no? En este caso, además, es mucho más verificador, porque como siempre pues está la reclamación de un cobro, de un reembolso de impuestos, estas cosas de que de repente la agencia tributaria te devuelva dinero. Siempre hay que cogerlo con pinzas. Huele mal. Si no te lo dicen en persona delante y firmado delante de un notario, yo no me fiaría, aunque sea dentro de las propias oficinas de la agencia tributaria. Ya te digo. Bueno, pues estos correos se han recibido, contienen un enlace, ya os lo podéis imaginar, donde si se pulsa pues se accede a un sitio web fraudulento. Tiene evidentemente ese sitio pues una apariencia de sitio oficial, con la agencia tributaria, con su logo, los colores, ¿no?, el diseño, pero como ya muchas veces hemos hablado, si rascamos un poquito y vemos la dirección web, pues nos podemos dar cuenta enseguida de que no tiene nada que ver con la agencia tributaria española. A continuación, evidentemente, pues hay un formulario donde pones tus datos, pones los datos bancarios para que te hagan el ingreso, y ya estamos, ya lo han conseguido, y ya hemos conseguido pues dejar nuestros datos desgraciadamente pues en manos de los malos. Se ha movido con diferentes asuntos ese correo electrónico, como nos dice el CIBE. Algunos pone notificación disponible, otros aviso importante, otro aviso puesta a disposición de nueva notificación electrónica, que es lo típico que te mandan, por ejemplo, de la carpeta ciudadana, pero nunca te mandan un correo electrónico donde puedas clicar, ir a una web. Acordaros, lo normal que se puede llegar por parte de la carpeta ciudadana es simplemente un aviso donde te dicen: tienes en tu carpeta ciudadana una notificación electrónica, y tú ya con tus credenciales entras, pero ojo, en la web de la carpeta ciudadana o de diferentes entidades administrativas. O en la aplicación, también está muy bien. Hay aplicaciones específicamente de notificaciones y va bastante bien. Muy bien, y tienes garantizado absolutamente que vas a entrar donde tienes que entrar. Es así. Así que ojo con estas cosas. Si nos vamos al siguiente, esta nos lo trae Maldito Timo, porque es algo que además es muy recurrente. Yo estoy convencido que sabemos de qué va esto. Llaman, sabéis muy bien que haciéndose pasar por una compañía de la luz, y con esas llamadas hay gente que termina firmando un contrato con ellos.
es algo que se ha hecho eco Maldito Timo, porque han llegado muchos casos a este verificador, y como bien explican, el operador afirma llamar desde la empresa del consumidor, que es un engaño, para cambiarle de comercializadora o de tarifa. La propia Asociación de Consumidores y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha tenido que explicar ya en muchas ocasiones, y también a Maldita.es, que estas prácticas no son legales y que pueden hacer los usuarios que han sido víctimas del engaño y reclamar lo que ha pasado, ¿no? Desde la propia Federación de Consumidores y Usuarios, que evidentemente explica que estas llamadas engañosas al final suplantan a comercializadoras de la luz, incumplen además diferentes normativas. En primer lugar, tener en cuenta que se infringe la normativa de protección de datos, que es muy importante, ya que utilizan nuestros datos para un fin que no hemos autorizado. Los habrán podido comprar de mala manera, pero nuestra protección de datos siempre tiene que ser autorizada para el fin que nosotros hemos autorizado. En segundo lugar, se incumple la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe a las empresas hacer llamadas comerciales sin consentimiento previo del usuario. Esto, lo que pasa, Lorenzo, que yo creo que esto se lo pasan por la alegría todo el mundo. Porque esto de que no se pueden hacer llamadas comerciales sin nuestro consentimiento, yo creo que tenemos ejemplos nosotros mismos de cualquier cosa, porque a veces, madre mía. Y también, en tercer lugar, se apunta que se incurre en una práctica de competencia desleal, por tratarse de una práctica comercial agresiva y engañosa, que también está penada, ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues como bien explica la OCU para Maldita.es, es que el problema con este tipo de llamadas engañosas es que el usuario no se da cuenta del cambio de compañía hasta que ha sido ejecutada y recibe la primera factura. En ese caso ya no puedes hacer uso del derecho de desistimiento, según el cual, ya sabéis, tienes 14 días naturales para revocar el contrato. Claro, aquí ya se te ha pasado el tiempo. Por tanto, lo único que nos queda es iniciar un nuevo proceso de cambio de comercializador con alguna de las tarifas disponibles. Ahí surge el segundo problema, que es la probable aplicación de penalizaciones por romper el nuevo contrato. Pero eso, desgraciadamente, no tenemos otra salida mejor, ¿no? Si uno considera que te han cambiado de comercializadora sin tu autorización o con información poco clara, puedes utilizar las vías de reclamación, como contactar con la comercializadora y utilizar tu servicio de atención al cliente. Si no obtienes una respuesta que sea satisfactoria para ti, puedes recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos con la Junta Arbitral de Consumo. Y esto es importante porque las comercializadoras están adheridas a este arbitraje, por lo que las personas afectadas podrían reclamar a través de este canal. Así que, en fin, importante, porque al final, en definitiva, es una práctica ilegal, y que además de paso se sirven del engaño en muchísimas ocasiones para este tipo de acciones. Esas llamadas telefónicas donde además de querer darnos una información de aquella manera, pues que al final todo termine con no con la firma, sino con la resolución de un contrato del cual nosotros no estamos de acuerdo. Así que ojo con estas cosas. Y nos vamos a los avisos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues sí, Lorenzo, comenzamos con la Policía Nacional, donde nos vuelven a recordar algo que ya hemos tratado en Desmontando Bulos muchísimas veces, y es la estafa del hijo en apuros. Evidentemente es una trampa, y la Policía Nacional durante esta semana nos lo ha querido recordar de esta manera. Vamos a ello.
No caigas en esta estafa. Se trata de la estafa de lujo en apuros. Los delincuentes suplantan a un familiar y te piden dinero de forma urgente. Acordad una palabra clave en familia. Si recibes este tipo de mensajes, pregúntale por esa palabra clave y evitarás ser víctima de una estafa. Ahí está fácil, pero efectivo. Sí, además es fácil y más que nada porque nos parecerá mentira, pero es que al final días que pasan y días que al final esta estafa, en definitiva, pues se hace más importante. Así que, ojo. Y luego también, como el 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Consumidor, la Policía Nacional también ha hecho pues unas recomendaciones para esas compras que se hacen a través de Internet, que cada vez son más mayoritarias, y especialmente, como no, consejos para evitar caer en algunas estafas, y lo han monitorizado de esta manera en sus redes sociales. Cuidado, este símbolo en la URL de una página web ya no te garantiza que sea segura. Una URL que cuenta con un candado cerrado y que comienza por HTTPS quiere decir que cuenta con un certificado que cifra la comunicación. Pero ojo, ahora los ciberdelincuentes pueden obtener esos certificados y dar una falsa apariencia de seguridad a sitios fraudulentos. Por lo tanto, deja la confianza ciega para otras cosas y si vas a comprar en Internet, presta mucha atención al diseño de la página web, porque a menudo las web fraudulentas presentan imágenes de mala calidad, textos mal traducidos e incluso faltas de ortografía. Esto puede hacer saltar todas tus alarmas. Contrasta opiniones de otros usuarios en sitios web destinados a la valoración de estos comercios electrónicos. Y por último, asegúrate de que las pasarelas de pago son seguras. Lo que nos viene a decir ese candado, realmente, como ha dicho la policía, es que la comunicación está cifrada entre tu ordenador y el servidor, y que es el servidor que dice ser. Pero claro, si tú por ejemplo pones mercadona.es en vez de Mercadona, puede tener candado porque es el servidor que dice que es, no es el del Mercadona, es el que dice que es Mercadona. Por lo tanto, por eso hay que tener cuidado. Pues yo ya te digo, es importante que tengamos en cuenta estas advertencias y especialmente las pasarelas de pago, tenerlas muy controladitas. Es muy importante. Bueno, y nos vamos a la Guardia Civil, que esta semana también ha hecho su trabajo, como siempre, muy importante. Y en este caso he traído estas píldoras que semanalmente ellos cuelgan en sus canales, y en este caso porque nos hablan de algo y nos dan información sobre un tipo de tarjetas que hay gente que las lleva en su cartera, pero vamos a ver por qué está prohibido. Vamos a verlo. Este objeto tiene apariencia de tarjeta, pero como veis lleva oculto una hoja en su interior, con lo cual lo convierte en un arma blanca. Por el simple hecho de estar oculta, es un arma prohibida. Este objeto también fácil y fácil de entender. ¿Qué te digo? Y la verdad que ha llamado mucho la atención. En este caso, estas píldoras informativas las podéis encontrar en el canal de YouTube que tiene la Guardia Civil, donde además no es por nada, pero hay cosas muy interesantes. También el trabajo que hace Seprona, que es genial. Pero esto me llamó muchísimo la atención porque hay gente que sí, que lo lleva, y lo dicho, está prohibido. O sea que os pueden poner una multa, además bastante importante. Como mínimo una multa, sino otras cosas. Exactamente. Y luego también... Ahí, vamos. Sí, la Guardia Civil también ha hecho bastante publicidad de unos talleres y charlas para mayores con consejos básicos de seguridad. Y lo van a hacer por diferentes demarcaciones de toda España, donde se van a tratar diferentes temas en diferentes fechas,
y por tanto que además se puede ir tranquilamente, que es evidentemente una charla y un taller gratuito. Y las temáticas van desde la vía pública, en los viajes, medidas a tener en cuenta en el domicilio, situaciones que podemos encontrarnos en el banco o situaciones que también nos podemos encontrar en internet. Lo dicho, está especialmente indicado, como siempre hace la Guardia Civil, para personas mayores, y verdaderamente si les podemos acompañar a estos talleres y charlas, pues primero que les vendrá muy bien, y seguro que a nosotros, que a lo mejor no somos tan mayores, también nos viene muy bien. Entonces os animo a que si os interesa, si le puede interesar a algún familiar vuestro, pues es tan fácil como ponerse en contacto desde cualquiera de los canales de la Guardia Civil o simplemente desde las comandancias, a lo mejor que tenéis cercana a vuestro domicilio. Así que una buena iniciativa de servicio público, como siempre, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues vamos a los datos. Nos vamos a los datos de la mano, como siempre, de Europa Press Datos, y hoy os he traído los datos que han salido de la evolución interanual sobre la deuda pública en España, que ha cambiado a un 2,94. Podéis ver ahí la gráfica general, donde vemos cómo ha ido evolucionando esa deuda pública, que ha estado de bajada, se ha quedado igual y ahora ha tenido un pequeño repunte. Normalmente a primeros de año siempre se producen pequeños repuntes. De todas formas son repuntes bastante pequeñitos y como vamos a ver en la siguiente gráfica, ahí podemos ver la evolución trimestral de la deuda de las distintas administraciones. En concreto, como podéis ver, la de arriba es la del Estado, la de la Administración Central, la que se ve naranjita, ¿no? Luego le seguiría lo que es por comunidades autónomas, o sea, la deuda autonómica, esta que también ha salido hace unas semanas de ese cambio en las deudas, ¿no?, autonómicas, que las iba a asumir el Estado. Y luego, que sería el azul, como podéis ver hay una diferencia importante. Luego veis la de la Seguridad Social, que es importante porque sabéis que eso es un cajón aparte dentro de los dineritos de un Estado. Y luego, como podéis ver, la que mejor se comporta, como siempre, son las corporaciones locales, que ha sido pues muy equilibrada, ¿no? Los datos que tenemos a final del último trimestre, pues podemos decir pues que las comunidades autónomas están en aproximadamente un 21%, las comunidades, las corporaciones locales, perdón, al 1,5%, la seguridad social, como podéis ver que es el verde, pues está un poquito más elevado, a un 7,6%, y la del Estado es la más alta, evidentemente, al 95,3%. Claro, todo esto son datos generales, pero nos vamos a los siguientes dos gráficos, que es la deuda por comunidades autónomas. Podemos ver la variación que se ha producido en las diferentes comunidades autónomas y donde vemos que ha subido y bajado. Pues bueno, por ejemplo, en Murcia, en la Comunidad Valenciana y Andalucía ha subido. Ahí veis la comparativa de las que más deuda tienen, y en la siguiente vemos la comparativa entre las diferentes comunidades autónomas. Y como os decía, pues comunidades como Murcia, la Comunidad Valenciana o Andalucía han tenido subidas. Otras comunidades como Castilla y León, Euskadi o Cantabria, pues se ha quedado en nada. Y Illes Baleares, Navarra, Canarias y Asturias, pues ha bajado esa deuda. Así que, en fin, en las siguientes donde podéis ver esa diferencia y esa evolución de la deuda pública. También es verdad que llevamos tiempo controlando un poquito más esa deuda,
que siempre es un buen valor para el equilibrio económico. Así que, bueno, pues ahí está, lo dicho. Enhorabuena a comunidades autónomas como Navarra, Illes Baleares o Canarias o Asturias, donde ha bajado esa deuda autonómica. Y bueno, pues otras comunidades, pues posiblemente la Comunidad Valenciana, pues con todo lo que ha ocurrido con la Dana, pues aún tendrá todavía alguna subida más. Y luego pues Andalucía y Murcia, que también han pegado un pequeño subidoncillo. Pues vamos al contexto. Pues sí, os voy a hablar de algo que además ha generado, pero un montón de bulos, que es el euro digital. Que sabéis que informativamente fue importante porque el Banco Central Europeo ha comenzado a hacer el estudio de la implantación de este euro digital en la Unión Europea. Publicaciones en redes sociales que llevan circulando bastante han estado afirmando que el euro digital va a sustituir al dinero en efectivo o que se utilizará, que es lo peor, para rastrear las transacciones de los ciudadanos. Bueno, pues esas dos afirmaciones que se han hecho virales no son ciertas. Varios usuarios han asegurado que el euro digital se implantará en octubre de este año y no en 2027. En esa fecha es cuando se decidirá, en 2027, se decidirá si se emite o no el euro digital y las fases que se vayan a realizar por parte del Banco Central Europeo al respecto. Pero ¿qué es el euro digital? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues os podéis imaginar, es una moneda digital del Banco Central Europeo, es decir, es un equivalente electrónico al efectivo, ¿no? Se diferencia de una criptomoneda, ojo que también es importante porque estará respaldada por el Banco Central y no sustituirá al dinero en efectivo. Es algo que hasta para el propio Neutral, a nuestro verificador, pues desmintió el propio Banco Central Europeo en otras ocasiones, que ya cuando empezó la información sobre la implantación de este euro digital, pues ya empezó a moverse de que iba a desaparecer el dinero en efectivo. Bueno, pues eso no se va a producir. Los billetes de euros pues van a seguir estando disponibles y por tanto será una manera de llevar a cabo pues los pagos tanto con una moneda como con la otra. Es algo que en la propia página web de preguntas frecuentes del Banco Central Europeo podemos ver, ¿no? Y otra cosa importante que dicen que entonces con este euro digital se va a rastrear las operaciones. Bueno, pues ya el año pasado el Banco Central Europeo ya explicó que el eurosistema no podrá vincular directamente la operación en euros digitales con personas concretas, por lo que no sería posible, por tanto, entonces rastrear esas operaciones. Además, en su web podemos también ver información de que en caso de implantar el euro digital, no realizarán ningún seguimiento de los pagos, aun cuando se realicen con conexión a Internet. Los bancos tendrían información mínima para cumplir las normas de la Unión Europea, como las relativas, eso sí, pues como ocurre con el dinero metálico, para la prevención del blanqueo de capitales o para, pues desgraciadamente, la financiación, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? Así que, ojo, en primer lugar, no se va a poner en marcha en octubre de 2025, en tal caso la implantación sería en 2027 y lo que sí que este año, 2025 y durante los 2 años siguientes, lo que sí que se hace referencia es que es una fase de preparación, como podéis ver ahí, de si al final se pone en marcha o no se pone. Es un tiempo de estudio donde al final habrá una decisión que sí, que si sale que sí, pues sí, entonces se podría implantar a partir de 2027. Pero lo dicho, no va a desaparecer el dinero físico y es una manera más de funcionar financieramente. Pues nos vamos ahora a la alfabetización mediática.
Pues sí, porque os traigo, como siempre, de la mano de Claire Tuchek, a Roberto Gelado. Es profesor de periodismo en el CEU, es investigador de E-Verify y nos habla en estas píldoras informativas sobre el grado de vulnerabilidad hacia la desinformación. Y es importante porque de alguna manera nos afecta a todos, así que vamos a escucharlo. Una gran mayoría de personas que presentan un grado significativo de vulnerabilidad hacia la desinformación. De hecho, esto es algo que descubrimos en un estudio que realizamos en 2019, en el que intentábamos detectar nichos que eran más vulnerables, y la conclusión principal que encontramos es que ya antes de la pandemia más de la mitad de la población española era vulnerable a la desinformación. Entonces, el paisaje que quedó después de la pandemia, en el que el consumo de contenidos, especialmente en un entorno que se ha verificado como potencialmente peligroso para la diseminación de la desinformación, como es el entorno online, probablemente eso ha hecho que se haya disparado ese fenómeno, esa tendencia que ya observamos antes de la pandemia, que hace que no pueda haber mucha gente que diga que no son potencialmente vulnerables a la desinformación. Bueno, hay pues muchas cuestiones. Yo creo que por un lado, lo que comentaba antes, el incremento en el consumo de contenidos online, porque como decía, pues, hay investigaciones que constatan que este es el entorno en el que más rápidamente se diseminan las noticias falsas. Y por otro lado también pues la falta de pensamiento crítico. Yo creo que hay un problema de percepción de la desinformación que parece que afecta más a otros que a nosotros, o que incluso nosotros también percibimos que puede impactarnos, pero somos conscientes de que nos está impactando, por lo cual no es tan importante. En ese sentido, pues esfuerzos como los hacéis vosotros por la alfabetización mediática, el fomento del pensamiento crítico son esenciales. Una de las cosas que han cambiado y que hacen de Internet este vehículo perfecto para la diseminación rápida de la desinformación es que consumimos mucho y lo consumimos muy rápido, y a veces no nos cuestionamos el que implica lo que estamos consumiendo o qué significa. Entonces, el saber, el tener esa línea clara de cuál es el punto a partir del cual nos contentamos y decimos, bueno, hemos hecho un esfuerzo suficientemente grande, eso ya nos da una cierta certeza. Y hay otras cosas que, al contrario, están en una capa de conocimiento muy pobre y que son fácilmente desmontables. Yo creo que por aquí el esfuerzo de alfabetización mediática de iniciativas como la vuestra, pero a nivel social, estatal, es indispensable, no solamente desde el punto de vista tecnológico, aprender a manejar herramientas que permiten desmontar desinformaciones muy burdas, sino también pues el aprender a preguntarse. Y es cierto que hay un peligro, es que cuando uno aprende a preguntarse no se sabe cuándo parar, pero sí que creo que ese pensamiento crítico lleva a discriminar cuando uno está suficientemente cerca de algo verificable, de algo que parece más verdadero, más valioso, de algo que no lo es. Y esto es algo que yo creo que sí que como sociedad hemos perdido por muchos factores, pero este empobrecimiento del valor de la verdad, este desplazamiento del valor de la verdad, que durante muchos siglos fue central en las sociedades contemporáneas, está muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día. Ahí está. Pues ahí estaban las palabras de Roberto Gelado, interesantes como siempre, y siempre nuestra, la verdad, nuestro reconocimiento a los compañeros de Tuchek, que hacen un trabajo impresionante. Y vamos a las verificaciones de la mano de nuestros verificadores de cabecera, si te parece, Lorenzo. Empezamos con el ámbito de la salud. Precisamente es un trabajo que realizado por Verificar Radio Televisión Española, también coincidiendo con el día 14 de marzo, que se conmemora en el mundo por parte de la OMS el día contra la endometriosis. Es una enfermedad que pueden sufrir de forma crónica muchísimas mujeres. En concreto, en todo el mundo puede afectar a más de 190 millones de mujeres
y niñas, y que desgraciadamente pues esta enfermedad crónica, como le pasa desgraciadamente en muchas cosas a las mujeres, pues acarrea, no ahora sino hace ya muchos años, con muchos bulos y mucha desinformación. En este caso, Verificar Radio Televisión Española se puso en contacto con la Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica Estatal y también con expertos de ginecología y endocrinología, ¿no?, para abordar esta situación. Como bien dicen los especialistas, en primer lugar, a pesar de todo lo que ha significado durante muchos años, no es normal que nos duela la regla, aunque sea habitual. Los propios especialistas, como bien aseguran, no debería doler un proceso fisiológico, y eso sí, ha habido, y sí que es verdad que ha habido un cierto desinterés por investigar ese dolor menstrual, porque se empezó a hablar de la dismenorrea, que es ese dolor en la regla, ya a finales del 18, principios del siglo XIX, y a pesar de acompañar a la humanidad, pues siempre no se ha hecho nada específicamente para ese dolor menstrual, que se debe tomar como un signo de alarma o como un problema hormonal, y no darlo por válido. Las menstruaciones saludables no deben doler. Por otra parte, también siempre se ha entendido que el dolor menstrual no implica necesariamente que sufras endometriosis. Cuando aparece el dolor menstrual con problemas importantes, siempre se considera que pues tienes endometriosis. Pues no, pueden haber dismenorreas, que es el dolor menstrual, primarias y secundarias, y cada una puede suponer una situación patológica o no. Por ejemplo, en las primarias no tiene por qué haber ninguna patología ginecológica, y en cambio en las secundarias pues sí, puede destacar endometriosis o miomas uterinos. Es decir, volvemos a la prevención, no quedarnos con lo que siempre nos han contado. Y luego algo muy importante, la endometriosis es una enfermedad crónica y por tanto no tiene cura, y lo peor de todo, que normalmente tiene un diagnóstico tardío. Es una enfermedad, ya más o menos para explicarlo un poco, ya sabéis que eso significa que el endometrio crece fuera de su lugar habitual, que es el interior del útero, y lo que más frecuente que se produce es que se manifieste en forma de quistes en los ovarios, en los ligamentos uterinos, en el peritoneo, y puede afectar, ojo, puede afectar a otros órganos, hasta puede llegar esa endometriosis al estómago, por lo cual no es una tontería, es importante las revisiones y especialmente, hombre, no prevenir, pero sí que dar importancia a eso de no tener que vivir con un dolor constante. Tal como señala la OMS y nos indica Verificar Radio Televisión Española, en la actualidad no existe una cura para esa endometriosis, pero sí que medidas importantes médicamente para que no tengamos esa situación de dolor, y especialmente poder prevenirla a edades tempranas, donde es posible por lo menos controlar mucho mejor esta enfermedad crónica. La propia OMS denuncia, eso sí, y a partir de esta conmemoración del Día de la Endometriosis y desgraciadamente el sufrimiento de esta enfermedad, que no se haga una normalización o una estigmatización de los síntomas, ya que esto repercute en que en este caso las pacientes pues no se van a beneficiar de tratamientos de los síntomas, y por tanto pues eso afectar evidentemente a su vida personal y laboral. Así que no nos quedamos con los, como digo yo, con los consejos de la abuela, que muchas veces son interesantes, pero otras veces nos limitan, especialmente en el ámbito de la salud, de cosas importantes que podemos evitar. Así que ahí está. Seguimos.
Nos vamos al ámbito de la política y nos vamos hasta Italia, porque se mueven un montón de vídeos, tienen un canal específico en YouTube. Este en concreto se hizo bastante viral. Os podéis imaginar que siempre son desinformaciones muy polarizadas, donde nos querían asegurar con este vídeo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que había pronunciado un discurso en el Parlamento Europeo en el que destrozaba al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, podemos decir claramente que es un bulo. No hay registros de que Meloni haya hecho esas declaraciones contra Zapatero, ni en el Parlamento Europeo, ni en el Parlamento italiano. Lo que sé que hoy ha tenido, y eso es información, hoy sí que Giorgia Meloni ha tenido muchos problemas en su propio Parlamento italiano. Una bronca muy a la italiana, Lorenzo. Pero bueno, volvemos a este bulo, donde nos quieren decir, se ha movido mucho en Facebook, en TikTok. Normalmente este canal con estos vídeos originarios en YouTube se mueven especialmente en TikTok y en Facebook. Pues bueno, la grabación, en primer lugar, no precisa la fuente de esa supuesta intervención. Se ha publicado en al menos 40 canales desde hace un mes, y las imágenes en ningún momento muestran esa posible intervención. Solamente hay una voz en off, que además de paso está generada por inteligencia artificial, como bien ha podido comprobar en este caso Neutral con la tecnología Hub Moderation. Y los vídeos contienen imágenes de archivo, de Meloni, de Zapatero, con caras más o menos favorecedoras, ¿no? Y lo dicho, solamente tenemos una voz en off donde nos dicen pues cosas como el vocero barato de dictaduras latinoamericanas, Meloni como destrozadora de España, bueno, cosas de estas. Así que lo dicho, es mentira. No es el único vídeo que se mueve. Ahora este se ha movido bastante, siendo protagonistas Meloni y Zapatero, pero hay muchos más. Normalmente siempre hay políticos de izquierda que arremeten contra ellos y es algo brutal. Me encantan estas formas de todo tan brutal, en fin. Y internacional. Sí, porque también en redes sociales y sitios web, ojo, volvemos a algo ya que es propio de nuestro programa, donde se ha movido una afirmación de que el filántropo estadounidense, no os lo vais a creer, Bill Gates, vuelve a estar en la palestra, pues que había dicho que había que crear una nueva religión basada en la inteligencia artificial para impulsar la agenda globalista. Bueno, esta desinformación, evidentemente es un bulo, alude a unas declaraciones de Bill Gates, sobre, que sí que las hizo, de inteligencia artificial, en un podcast en 2024. Pero en ningún caso, en esas declaraciones, se habló en ningún momento de proponer una nueva religión. La publicación pide o denuncia esa nueva religión, que al final lo que va a contribuir es a promover políticas globalistas impopulares, como las vacunas masivas o la agenda del cambio climático. Según los mensajes que avalan ese bulo, habría planteado esto en un podcast de Reid Hoffman, que es cofundador de Wikileaks, y que argumentaría eso. El podcast, como os decía, en concreto en el minuto 1:02, sí que sale con la copresentadora, que es Aria Finger, donde le dice: ¿puedes dejarnos una reflexión final sobre lo que es posible lograr si todo sale como queremos en los próximos 15 años? ¿Y cuál es el primer paso para llegar allí? Y entonces Gates respondió: el camino es potencialmente tan positivo que nos obliga a repensar cómo debemos usar nuestro tiempo. Ya sabes, casi puedes llamarlo una nueva religión o una nueva filosofía de cómo estar conectados unos con otros. Bueno, pues gracias a eso que dijo Bill Gates en ese podcast, lo típico, se ha manipulado para impulsar este bulo de que Bill Gates pues quiere que haya una nueva religión. Así que lo dicho, es mentira.
Seguimos, ahora vamos con odio y xenofobia. Pues sí, nos vamos a temas vinculados con las homofobias, el odio, la xenofobia, que desgraciadamente se mueve todas las semanas en nuestras redes sociales, ¿no? En concreto es un mensaje que presenta una carta abierta de una enfermera en Alemania que denuncia una situación insostenible en los hospitales de Múnich por la cantidad de emergencias médicas de inmigrantes. Es un texto idéntico que además circula en inglés desde el 2015 y no hay pruebas de que demuestren que se trate de una carta real, ¿no? Como bien ha averiguado Verificar Televisión Española, esta carta con este mensaje, con ese descontexto, nos dice que ha sido reenviado muchas veces para que se haga viral y para informar de lo que está pasando en Alemania, ¿no? Este mensaje, lo dicho, desgraciadamente se mueve a partir de posiblemente una carta real que circuló en inglés desde 2015, pero se trataba de una carta de una médica checa jubilada que había vuelto a trabajar en un hospital de la zona de Múnich donde necesitaban un anestesiólogo, Es decir, no era un problema con los inmigrantes ni con las urgencias, sino con la necesidad de que había, en este caso, anestesistas que era necesario para ese hospital de Múnich. Verificar Radio Televisión Española ha utilizado herramientas de traducción y transcripción del proyecto, ya sabéis, el Iberes, que ya lo hemos tratado alguna vez en nuestro programa, para comparar el texto que lee el protagonista del vídeo, la carta en inglés y la que ahora circula en redes como si fuera actual en castellano. Y podemos observar que es una traducción directa del inglés con expresiones absolutamente incorrectas, como la referencia a que los migrantes tienen ADS, esa derivada del inglés, SIDA, el AIDS, o la referencia errónea a que padecen tuberculosis abierta. Nada que ver. El propio verificador norteamericano, que nosotros hemos traído también muchas veces en nuestro programa, Snoopy's, ya en aquel momento, en octubre de 2015, que se movió esta carta real, ya dijo que había una invención de pruebas y detalló que aunque la televisión digital anteriormente mencionaba se atribuyó a la transcripción, no estaba claro, evidentemente, que era una traducción exacta. Ya avisó en aquellas que efectivamente, bueno, pues que se había manipulado la carta originaria para hablar y ubicar ciertas situaciones que no tenían nada que ver. Ahora ha vuelto a hacerse viral y por tanto pues sigue siendo un bulo y una desinformación. Seguimos con... Nos vamos con el siguiente, también con desde el mismo ámbito, porque en X especialmente se han difundido dos vídeos de demoliciones bueno, en este caso de mezquitas. Aseguran que son mezquitas destruidas en India como parte de una campaña contra el Islam. Una de las grabaciones muestra en concreto el desmantelamiento de un parque de atracciones en Indonesia, y la otra el derribo de una mezquita por la ampliación de una carretera, ese sí, en la India. Este mensaje con estos vídeos desgraciadamente se ha movido más de 2000 veces en X desde el 11 de marzo y lo peor de todo, adjunta un vídeo de duración que se muestra el derribo de algo que dicen que en definitiva es que la India va en contra del Islam y por tanto hace esta denuncia, ¿no? Si hacemos una búsqueda inversa de las imágenes, podemos encontrar que hay sí un desmantelamiento, como os decía, de un parque de atracciones en Indonesia. Es un proceso de demolición, una zona turística, es decir, no tiene nada que ver con mezquitas ni demás, y lo podemos ver la referencia hasta en propios medios de comunicación de Indonesia, como el Kompas, donde se ve que aquí hay un o se informa, ¿no?, de ese desmantelamiento porque había una violación del permiso de uso del terreno, nada más, ni era una mezquita ni nada por el estilo. Y por Google Maps pues podemos ver que no es la India, sino que lo ubica muy bien
en la provincia indonesia de Java Occidental. Vale, el otro vídeo que dice que es una medida contra el Islam radical. Bueno, pues este vídeo, que también se ha movido en X de una forma bastante viral, y sí que podemos encontrar en búsqueda inversa que el motivo de la demolición de ese inmueble es la ampliación de una carretera, y lo podemos encontrar las informaciones desde enero del 23, que tampoco es actual, desde perfiles como relacionados con la localidad india de Prayagraj, ¿no? Y son, lo dicho, son trabajos de ampliación de la carretera provincial en esta localidad. Y además hay un comunicado, podemos encontrar un comunicado de ese enero de 2023 donde se decía que la mezquita Saí, construida en la ciudad de Saidabad, estaba ubicada en la ruta de ampliación de la carretera y por tanto tuvo que ser llevado a la demolición por consenso entre miembros del comité de la mezquita y funcionarios del Departamento de Obras Públicas. Es decir, no tiene nada que ver con ninguna acción contra el Islam, sino, bueno, pues ya sabéis que estas cosas pasan y hay cambios en la estructura pública, ¿no? de una zona, y posiblemente pues esa mezquita se iría a algún otro sitio, pero no era contra el Islam. Nos vamos a la seguridad. Pues sí, porque en Facebook y en X pues hay mensajes asegurando que la Dirección General de Tráfico pues ha prohibido la circulación de vehículos por las carreteras españolas si están ocupados solo por un conductor. Es interesante, ¿eh? Se ha movido mucho esta noche. Muchísimo. Bueno, pues el citado texto se hace eco a partir de unas declaraciones del director general de tráfico, Pere Navarro, de noviembre de 2024, que dice que abogó por incentivar el uso compartido de los coches, aunque no se precisa que exista legislación que así lo obligue. Otros mensajes, ya para rizar el rizo, sugieren que esta presunta normativa, que lo dicho, no existe, está incentivada por la Agenda, como no, 2030, que es el nuevo mal de todos los males. En este caso, F Verifica, pues bueno, se ha ido a ver la fuente informativa desde la Dirección General de Tráfico y el propio organismo, bueno, pues evidentemente ha tenido que confirmar que no hay ninguna prohibición de que se pueda circular con un coche ocupado por un solo conductor. Es muy diferente decir eso que lo que dijo en este caso el director general de tráfico, que es animar a que efectivamente sí podemos compartir el coche y evidentemente pues el viaje entre varias personas, pues aparte que es posiblemente sea mucho mejor para nosotros y nuestro bolsillo, pues hombre, también para el medio ambiente también es mucho mejor. Tanto es así que durante su intervención, esa que a partir de ahí se ha manipulado lo que se dijo, pues el propio director de la DGT afirmó que el 85% de los vehículos de trayectos cortos solo estaban ocupados por una persona y por eso, hombre, animó a hacer ese cambio, ¿no? de mentalidad que nos permita incentivar la ocupación, ¿no? mayoritaria de un vehículo, ¿no? Pero lo dicho, no es verdad ni que se vaya a prohibir, ni que haya... Es que además lo peor de todo, no hay ninguna ley que pueda limitar esta situación. Y en tal caso, acordaros que lo único que se puede parecer a eso son los carriles BAO, que están en diferentes ciudades de España, que son cuando solamente en esos carriles bus BAO, que los podemos encontrar en muchas ciudades, pues solamente pueden ir los vehículos con colectivos o conductores con discapacidad o vehículos con etiqueta ecológica. Y aún así, en España solamente hay 5 ciudades con estos bus BAO, que es Madrid, Granada, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla. Así que, lo dicho, nada que ver ni con la Agenda 2030 ni con ninguna ley que nos vaya a prohibir ir solos en nuestro coche. Bueno, hay que decir que el de Palma de Mallorca está suspendido
desde antes de Navidades por obras. Bueno. Volverá, pero a lo mejor no vuelve, pero no se sabe. Está ahí, no existe ahora mismo. No, pero no existe. No está habilitado, vaya por Dios. No, bueno, pero pues que tampoco existe físicamente ahora mismo. Vaya por Dios. Pero bueno, temas pues políticos. Ya no son 5, son 4 ciudades. Sí. Es lo que hay. Vamos al siguiente. Pues sí, esta nos lo trae Verificat, porque hay muchos mensajes que también se han movido ridiculizando, como no, la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología. Lleva una marcha la pobre AEMET, de verdad que yo, si fuera trabajador, yo tendría ya depresión, Y a todo esto, ¿por qué? Pues porque los pasados meses, diciembre, enero y febrero, a partir de la cual hay diversos medios han titulado en diciembre que el invierno sería una estación cálida y seca, que eso salió así. Bueno, pues ahora se ha hecho viral que a pesar de eso que dijo la EMET, de las lluvias que se van a producir en invierno, bueno, pues mirad qué marzo tenemos, ¿no? Hay que decir que, os lo comentaba al principio del programa, ya no solamente se ha movido por canales buleros que ya conocemos, sino que desgraciadamente, pues hombre, se han hecho eco algún medio de comunicación digital y hasta algún programa de televisión. Bueno, estas publicaciones que se han movido un poco, pues eso, de que la EMET nuevamente nos había engañado, pues hay que decir varias cosas. El pronóstico invernal de la EMET hace referencia a los meses de diciembre, enero y febrero, lo que se conoce como invierno climatológico. Las lluvias abundantes de este mes de marzo corresponden a la primavera climatológica y por tanto no caen dentro de ese rango de predicción y por tanto tampoco contradicen. De hecho, el pasado invierno fue confirmado como muy cálido y seco en el conjunto de España. Además, las predicciones estacionales se dan, como no podía ser de otra manera, en términos probabilísticos y tiene una predicción pues limitada, y más en nuestro país donde tenemos zonas muy diferentes, ¿no? Lo dicho, la predicción estacional para el trimestre de diciembre, enero y febrero muestra como escenario más probable el de temperaturas superiores a lo normal en todo el país. Y es algo que ya explicó AEMET el 12 de diciembre de 2024 en su web. 3 meses después, el balance ha sido de un invierno muy cálido. Acordémonos de ciertas temperaturas que tuvimos en diciembre para Navidad y Nochevieja. En concreto es el sexto más caluroso desde que hay registros y además fue seco para el conjunto de España. Sin embargo, eso tampoco es verdad que no quita que hayan existido diferencias también por territorios. O sea, no es la misma temperatura, os aseguro, que se puede tener en el Mediterráneo con temperaturas que hemos podido tener en Galicia. En Galicia, si no llueve, entonces yo creo que a continuación desaparecemos del mapa, por ejemplo. Pero también es verdad que ha llovido bastante menos en ese trimestre que a lo mejor otros años. Ahora sí que ha empezado a llover, pero no tanto como en otras zonas, desgraciadamente, como en el Mediterráneo o en Andalucía, que han tenido también estos episodios de lluvia tan importantes, ¿no? Y lo dicho, acordémonos de que una cosa es el pronóstico que se hace a nivel climatológico con lo que luego nos quieren contar. Yo creo que el trabajo de la EMET es muy importante. Acordaros siempre que ellos solamente dan información y por tanto todo lo demás, para eso tenemos técnicos en la administración para que sepan interpretar esos avisos y que puedan tomar las medidas necesarias. El engaño climático que desgraciadamente algunos medios de comunicación y desgraciadamente redes sociales pues está moviéndose estos días, pues eso del invierno seco que pronosticaba la EMET pues sí que ha sido cierto. Marzo ya entra en otro trimestre y lo más importante, hemos tenido información puntual de la EMET de esas situaciones que se han podido vivir durante este mes de marzo.
Así que, lo dicho, no engañemos al personal. Nos vamos rápidamente al fact-checking, que nos quedan menos de 10 minutos. Pues nada, nos vamos rápidamente con Miguel Tellado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que habló sobre el gasto en defensa de España y aseguró que desde el año 2022 hasta hoy ese gasto militar no ha crecido con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es ya sabéis, su animal preferido. Bueno, lo expresó haciendo referencia al incumplimiento del presidente socialista de los objetivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya sabéis, la OTAN, para alcanzar el 2% del PIB en defensa. Bueno, pues hay que decir que aunque España no llega al nivel acordado por los países de la OTAN, el gobierno, dirigido por Pedro Sánchez, sí que ha aumentado el gasto en defensa desde 2022 a 2025. Ha pasado, y es fácil de comprobar, ha pasado de representar el 1,16 del PIB al 1,28. Según las últimas cifras que además proporciona la propia OTAN, el gasto español en defensa se estima a día de hoy en el 1,28. Esta cifra supone un aumento del gasto del 0,12% respecto a 2022. Años en los que Pedro Sánchez ha permanecido en el gobierno y por tanto es la referencia que en este caso hacía Tellado para su afirmación. En valores absolutos, que a lo mejor lo podemos ver un poco más claro, pues se ha registrado un crecimiento de gasto en defensa que ha pasado de 15.610 millones de euros a 19.723, es decir, una subida del 26,35%. Si analizamos desde 2017, el último año antes de que Sánchez llegara al Ejecutivo en junio del 18, la subida del porcentaje sobre el PIB fue del 0,3%, es decir, un 40,7%. Lo único que podría acercarse a lo que quería criticar en este caso el portavoz del Partido Popular, es verdad que España aún no ha alcanzado ese objetivo de lograr un gasto en defensa al 2%, pero sí que es verdad que tenía de tiempo hasta el 2027. Pero bueno, ya sabéis que con la situación que se está viviendo en la Unión Europea, pues posiblemente tendrá que acelerar esa inversión, con lo cual las palabras de Miguel Tellado pues podemos decir que no son ciertas, no recogen evidentemente los datos de verdad que se han producido durante estos años en gasto militar. Pedro Sánchez. Pues el presidente del gobierno, que afirmó la semana pasada que a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, España es el cuarto contribuyente en ayuda militar a Ucrania, pues ya sabéis, para resistir el embate de las fuerzas invasoras rusas, ¿no? Esta afirmación: es cierto que España es el cuarto contribuyente del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Bien, eso está bien, pero hay que hacer una pequeña puntualización. Esto no solo incluye ayudas destinadas a Ucrania. La contribución de cada país a este fondo europeo se calcula en función de su Producto Interior Bruto y España, evidentemente, es la cuarta economía más grande de la Unión Europea. Por tanto, es cierto que tiene que aportar mucho más. Pero según los datos del Instituto Kiel, que es el que referencia estos fondos, España es el puesto 18 que más ayuda militar ha aportado a Ucrania, en términos absolutos. Al contrario de lo que afirma Sánchez, España no aparece como el cuarto país que más ayuda militar ha aportado, por tanto, a este país. Sí que es el cuarto dentro de lo que es el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, pero no es el cuarto en apoyo militar a Ucrania. Por lo cual, pues hombre, está bien que se acuerde de estos datos, pero no hagamos una mezclita extraña y se lo vamos a dejar esta vez como engañoso. Ignacio Garriga. Pues el secretario general de Vox, que además esta semana, entre el acuerdo en Valencia para los presupuestos y demás, pues está muy hablador. Pues él ha afirmado en esta semana pasada en el pleno del Parlamento catalán que los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina se ha disparado durante este último año en Cataluña. Bueno,
Esto lo ha Verificat Cataluña, y si nos vamos a los datos, los casos de matrimonios forzados y mutilación genital femenina conocidos por los Mossos d'Esquadra es justo todo lo contrario, han disminuido en 2024 respecto al año anterior. Claro, como bien dice en este caso los cuerpos de seguridad catalán, los Mossos d'Esquadra, estos datos policiales, claro, no reflejan o no tienen por qué reflejar el total de casos, sino los conocidos, como nos puede pasar con cualquier otra situación. En este caso, además, podemos imaginar que hay barreras culturales y sociales pues que pueden impedir más su denuncia, pero bueno, que nos puede pasar en general. A mí me pueden robar, pero si no voy a denunciarlo, pues no va a aparecer en la estadística. Los matrimonios forzosos, que desgraciadamente, pues hombre, sí que ocurren. Si nos vamos a datos a nivel global, pues también hay que decir que 1 de cada 3 mujeres de entre 20 y 24 años pues informó de haberse casado con una persona siendo menor de edad. A pesar de todo eso, como bien especifica el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pues hombre, sí que es verdad que en países menos desarrollados esa cifra se duplica, pero también es verdad que podemos decir que más de 144 millones de personas han sido sometidas a prácticas como la ablación en África y más de 80 millones en Asia. Pero sí que es verdad que esos datos, a pesar de ser en países donde desgraciadamente estos casos hay más, también es verdad que ha bajado el número de casos como tal. En cuanto a Cataluña, pues también los Mossos d'Esquadra, en cuanto a la mutilación genital femenina, pues también los datos le dan una disminución desde 2008, cuando comienzan a haber datos. Y en concreto, en 2024 respecto a 2023, bueno, pues solamente se atendió a una persona menor en esta situación. Así que lo sentimos por el portavoz de Vox, pero los datos que él quiere referenciar, primero, no existen como tal por ese aumento en Cataluña, y en segundo lugar demuestra que no tiene los datos, sino que evidentemente quiere mandar un mensaje y ya está. Así que está eso, claro. Muchas gracias, Sara, como siempre, ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene, que empiece también la primavera meteorológica. Eso es. Nada, como siempre, un placer, Lorenzo. La semana que viene, mucho más. Aquí estaremos. Que tengáis todos una feliz semana. Se os quiere. Besiños. Chao, besiños a todos.